Bien, buenos días. En esta serie de videos se va a trabajar lo relacionado a las distintas clases de matemáticas. Bien, lo que estamos viendo en este momento pues van a ser los números complejos. Los números complejos básicamente pues van a ser una extensión de los números reales. Un número complejo va a ser un número de la forma a más bi, donde ese a y b pues van a ser números reales de toda la vida, que son aquellos números que hemos venido trabajando, por ejemplo, 4, 5, 6, -7, esos son números reales. Al término a, que es el término, digamos, que está de forma independiente, se le denomina parte real del número complejo. Y al término que está acompañado con i, que es la unidad imaginaria, se le llama parte compleja o parte imaginaria. ¿Cómo se puede representar gráficamente un número complejo? Pues de la siguiente manera. Supongamos que tengo el siguiente número complejo que sería z igual a 3 más 4i. En efecto, que ese es un número complejo, pues dado que 3 y 4 pues son números reales. La forma de poder representarlo es hacer de pronto una relación con el plano cartesiano, en el cual el eje de las X, que es el eje de las abscisas, vamos a tomar la parte real, y el eje de la Y, pues vamos a tomarlo como la parte imaginaria. Nosotros dijimos que la parte imaginaria, pues sería el término que acompaña a la Y, que es en este caso, pues va a ser 4. Por eso es que la parte en Y, pues vale 4. Y del mismo modo, la parte independiente, pues va a ser 3, que será lo que va a ser correspondiente a la parte en el eje de las abscisas. Entonces, esta representación para este número vendría dada por esta expresión que sería 3 más 4i. Ahora, una de las cosas que estamos viendo en este momento es poder escribir estos números en forma polar. La forma polar es una forma equivalente de poder ver un número complejo, en la cual nosotros nos interesamos en dos parámetros. ¿Cómo hacer? Pues un número va a estar escrito en forma polar si está de la forma r por a la y teta. Ese r va a ser básicamente la distancia que va a ir desde el cero o el punto de origen hasta la flechita que es donde nosotros graficamos un número complejo. Y ese teta, pues va a ser el ángulo que se forma en el número dado, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta? Que ese ángulo se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por ejemplo, para este caso, si nosotros quisiéramos poder representar este número en su forma polar, lo que hay que hacer es calcular el valor de r y de teta respectivamente. ¿Cómo calculo r? Pues si nosotros miramos, este r no es más que la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene catetos 3 y 4. La forma de hacerlo, pues es esta de acá. Esa r va a ser raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Donde ese a, pues mírense que va a ser la parte real, que es 3, y ese b, pues va a ser la parte imaginaria, que es 4. Entonces me queda que r, pues va a ser igual a esto de acá. Y pues teniendo en cuenta que 3 al cuadrado es 9 y que 4 al cuadrado es 16, pues obtenemos esto de aquí. Pues 9 más 16 es 25, y en efecto, pues raíz de 25 pues es 5. Es por eso que el radio, o la magnitud para este caso, pues va a ser 5. Este numerito se llama radio magnitud, o también es llamado norma del número complejo. Después lo que nosotros estamos interesados es en hallar el valor de teta. El valor de teta dijimos que era el ángulo que formaba dicho número. Ese ángulo dijimos que pues se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj. La forma de hacerlo es a partir de una función trigonométrica llamada tangente inversa. Entonces el ángulo teta se va a calcular como tangente inversa de b sobre a, donde b ya dijimos que era 4 y a dijimos que era 3. Si nosotros hacemos el cálculo de esta operación, nos da que el ángulo va a ser de 53,13 grados. Y ese sería el ángulo teta. ¿Qué es importante? Que en este tipo de cosas es recomendable trabajar en los ángulos en radianes. Entonces lo que hay que hacer es una conversión. ¿Cómo se hace? Pues la forma de hacerlo es simplemente multiplicar por 2pi y dividir entre 360. Si yo multiplico esta expresión y divido entre esto, pues me da 0,29pi. Y ese sería el ángulo en radianes. Si yo, por ejemplo, tuviera otro ángulo determinado, pues lo único que hago es cambiar el valor del ángulo, pues por el valor que me esté dando, ¿no? En ese orden de ideas, pues tengo que el valor de r, pues va a ser 5 y el valor de teta, pues va a ser 0,29pi. Como el número sería la forma r por a la y teta, pues tenemos que la representación de este número pues va a ser r, pero pues r dijimos que era 5 por e a la y teta. ¿Quién es teta? Pues 0,29pi pi. Y esta será la representación de ese número en forma polar. Ahora, el problema aquí, digamos que ya habríamos terminado el ejercicio,
¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo que el número complejo no está en el primer cuadrante, que es este, sino, por ejemplo, está en el segundo cuadrante? Si nosotros miramos, por ejemplo, ese problema, digamos que sea el número -3 más 4i, pues la representación de ese número, obviamente, que está -3 en la parte real, estaría acá, y 4 en la parte imaginaria, entonces estaría acá. Ese será el número complejo. La cuestión aquí es que lo único que va a cambiar para este caso, pues va a ser el ángulo. Dijimos que el ángulo, en efecto, pues va a ser este ángulo de acá. Va a ser todo este ángulo de acá. ¿Qué pasa? Cuando nosotros calculamos el ángulo, como lo hicimos anteriormente, lo que nosotros estamos realmente calculando es el valor este de acá, que es el valor interno. Como a mí me interesa es todo esto, lo que yo podría hacer para hallar mi valor real, pues es lo siguiente. Es a todo este segmento, que yo sé que vale 180 porque es media vuelta, le voy a restar el valorcito de alfa, que es el que yo sé calcular. Entonces, para este tipo de casos, lo que yo hago es, bueno, mi ángulo teta, que es el teta que a mí me interesa, pues va a ser de 180 grados menos el alfa. Y ese alfa, pues lo hallo tal cual como lo hicimos en el ejemplo uno. Entonces, pues el valor de teta, pues va a ser 180 menos tangente a la -1 de 4 sobre 3, porque ya dijimos que b es 4 y a es 3. En efecto, pues esto es lo mismo que el anterior, me da 53,13. Y si yo hago esta resta, me da que teta sería 126,87 grados. ¿Qué tendría que hacer ahí? Pues convertirlo en forma polar o tener el valor de R, que en este caso pues va a ser el mismo porque pues tiene la misma magnitud, solo lo que hizo fue cambiar la orientación y pues debería cambiar esto a forma a las unidades de radianes y hacer la representación. Pero pues en idea es exactamente lo mismo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues dependiendo el número complejo en qué cuadrante se encuentre.